el video de hoy es acerca sobre el balanceo de ecuaciones químicas. Es importante antes de comenzar con el tema recordar que una ecuación química es cuando nosotros tenemos ya sea dos o más reactivos y posteriormente se les aplica ya sea algún proceso químico o algún proceso físico en el cual nos da como resultado otra sustancia diferente. En este caso, de las ecuaciones químicas más básicas, nosotros podemos tener un reactivo A más otro reactivo B, que al aplicar cierto proceso químico o cierto proceso físico nos va a dar como resultado un producto, que en este caso sería la combinación de A-B. Entonces tenemos lo que son los reactivos y como resultado nos van a dar un producto. Pero en muchas ocasiones no siempre es así. En algunos casos nos puede ser diferente, de distinta manera, en las cuales nos dan simplemente un producto, que en este caso puede ser AB. Aquí, como ya lo voy a pasar de este lado, ya se le conoce como reactivo. Y nosotros, al aplicar cierto proceso químico, o como les vuelvo a repetir, cierto proceso físico, vamos a obtener dos reactivos, que en este caso sería el reactivo A y el reactivo B. Es importante aclarar que nosotros cuando hacemos reacciones químicas tienen que recordar que como tal la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este caso quiere decir que si yo tengo aquí un reactivo A, dentro de mi salida debe de haber un producto, debo de tener ese mismo producto, que en este caso es mi reactivo A, y tengo a la salida mi producto A. De igual manera, tengo mi reactivo B y tengo mi producto B. En este caso, como pueden ver, no se destruyó ni se transformó. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en este caso por ejemplo, en mi reactivo A tengo el valor de 2A? En este caso, si yo tengo el 2A, aquí sí pueden notar a mi salida solamente tengo una A. Eso como tal en química está mal, porque no puedes tener como tal doble producto de un reactivo y al final te da como resultado 1. Siempre debes de tener la misma cantidad de producto a tu entrada con la cantidad de producto a tu salida. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es hacer un balanceo. Ahora bien, partiendo de lo que les acabo de decir, de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, en este caso yo tengo una ecuación química como la primera. Tengo mis dos reactivos, mi reactivo A y mi reactivo B. En este caso tengo moléculas de potasio más dos moléculas de hidrógeno. Y como resultado me da lo que es un producto. En este caso tengo hidrocarburo de potasio, que en este caso son dos moléculas de hidrocarburo de potasio. Ahora necesito que pongan aquí mucha atención. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos potasio y aquí tengo dos hidrógenos. A mi salida debo de tener dos hidrógenos y dos potasios. Si se dan cuenta, aquí yo tengo dos KH. Este 2 que yo tengo al principio, en la parte de aquí, este 2 me está indicando que yo tengo que multiplicar dos veces, por así decirlo, las cantidades de moléculas que tengo al final de mi reactivo. En este caso voy a tener 2 de potasio y 2 de hidrógeno. En este caso, aquí si pueden notar, aquí tengo 2 de potasio y finalmente 2 de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? En este caso yo tengo una ecuación química como la segunda. Tengo un reactivo y finalmente tengo dos productos. En este caso tengo el clorato de potasio, que es 2KCl, que en este caso es el potasio, el cloro y 3 moléculas de hidrógeno. En este caso tengo una reacción, este símbolo de aquí me está diciendo que yo le voy a aplicar calor al clorato de potasio, teniendo dos productos. En este caso tengo 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de dióxido de carbono. Ahora bien, volviendo a lo que les estaba diciendo, en este caso tengo este 2 aquí, y aquí, si se dan cuenta, tengo un subíndice. Este subíndice solamente le pertenece al 3, quiere decir que voy a tener 3 moléculas, sin considerar el 2, voy a tener 3 moléculas de hidrógeno, solamente 2 moléculas de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si con ese 2 que yo tengo? Me está diciendo que yo tengo 2 moléculas de carbono, voy a tener 2 moléculas de cloruro de potasio, de cloruro, perdón, y finalmente el doble
de las moléculas que tengo de oxígeno. En este caso tengo 6 moléculas de oxígeno, como pueden, 3 moléculas de oxígeno, como pueden notar. Pero como lo estoy multiplicando por 2, quiere decir que la cantidad de moléculas que voy a tener aquí de oxígeno van a ser 6. Entonces, tengo 2 de potasio, 2 de cloro y finalmente tengo 6 de oxígeno. Pasando con esta parte de aquí. Aquí, si se dan cuenta, tengo 2 de... este 2 me va a multiplicar tanto al potasio como al cloro. Entonces voy a tener 2 de potasio y finalmente 2 de cloro. Pasamos con el siguiente reactivo. En este caso tengo 2 moléculas de dióxido. Entonces voy a tener 2 moléculas de dióxido que las voy a multiplicar por 3, que en este caso voy a tener 3 veces la molécula de dióxido. Entonces sería 3 por 2, simplemente voy a tener 6 moléculas de oxígeno. Entonces aquí, como ustedes pueden notar, yo tengo 2 moléculas de potasio en la entrada, 2 moléculas de carbono de potasio a mi salida. Tengo 2 de cloro, tengo 2 de cloro a la salida. Y finalmente tengo 6 de oxígeno y 6 de oxígeno a la salida. Como ustedes pueden notar, y les comenté al principio, como tal, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este caso, si yo tuviera este reactivo como tal de manera física, al aplicarle calor, me va a quedar un residuo y el restante se va a liberar en forma de oxígeno. En este caso, ustedes, digamos que aquí tenemos 500 gramos, aquí me pueden dar, no sé, 300 gramos. Y ustedes se preguntarán dónde quedaron los otros 200. Los otros 200 van a ser los que se van a liberar de forma de oxígeno. Al final de cuentas, el oxígeno no lo puedes, si estás en un laboratorio, digamos que no tenemos los recursos necesarios, no tendrías la manera de captarlo, pero de ahí sabes que el peso que te falta va a ser de lo que se libera en forma de oxígeno. Entonces, con esta pequeña breve introducción, vamos a pasar con lo que va a ser ecuaciones químicas. Como les comentaba, en esta parte mi ecuación química ya está completamente balanceada, porque tengo los mismos productos a mi entrada junto con los mismos productos a mi salida. En química hay varios métodos para balanceo de ecuaciones, que en este caso puede ser el método de tanteo, que es más como de deducción, el método conocido como redox, en el cual nosotros consideramos los niveles de oxidación de cada uno de los elementos, y también tenemos el método algebraico. Cada uno, tanto el método redox como el método algebraico tienen principios en el método de tanteo. Estos dos principios por lo general se basan en las propiedades o en la cantidad de reactivos que yo voy a tener, y al final de todo, cuando no se llega al resultado por ellos, al resultado por estos dos métodos, se les aplica el segundo método, que en este día es de tanteo. Solamente el de tanteo se les ocupa en ajuste, cuando no se les llega a una solución. En este video solamente vamos a explicar dos, que es el método de tanteo y el método de redox. Durante el video van a ver que el método de tanteo hay muchos que se les complica demasiado, pero hay que tener ciertas consideraciones al momento de nosotros balancear ecuaciones. Y de igual manera sucede para el método de redox. A algunos se les complica, pero simplemente hay que aprender bien cómo empezar a balancearlos y de ahí obtener los resultados exactos. Ok, como les comentaba, para las reacciones químicas yo puedo utilizar varios métodos. En este caso solamente les voy a explicar lo que va a ser el método redox y el método por tanteo. En este caso el método por tanteo es el más básico, debido a que solamente utilizas tu deducción para saber cuántos reactivos vas a tener. En este caso, lo primero que tienen que hacer ustedes para el método de tanteo es poner qué elementos van a tener en sus reacciones. En este caso los elementos que voy a tener en toda mi reacción química va a ser sodio, cloro y son las únicas. En este caso, si pueden notar, aquí yo tengo cloro subíndice 2 y cloro sin subíndice. Sí, es importante que ustedes, cuando vayan a hacer este balanceo, jamás tomen en cuenta los subíndices. Bueno, en este caso. Ahora bien, ya que puse mi cantidad de elementos que tengo, ¿qué elementos tengo? Ahora voy a poner la cantidad de elementos que tengo. En este caso tengo uno de sodio,
a la entrada y finalmente tengo 2 de cloro a la entrada. En este caso tengo 1 de sodio a la salida, lo que quiere decir que está balanceado. Tengo uno a la entrada y 1 a la salida. En este caso de cloro no está balanceado porque yo tengo 2 de cloro a la entrada y 1 de cloro a la salida. Eso quiere decir que necesito ajustar mi producto resultante. Ahora bien, aquí por pura deducción sé que al cloro necesito ponerle un 2. En este caso yo no puedo hacer esto, no puedo ponerle un subíndice 2 aquí, porque como tal, cuando se quiere hacer balanceo, por lo general ya se les da la ecuación química sin el balanceo. Y yo no puedo modificar la estructura molecular de mis compuestos que estoy teniendo. En este caso tengo el sodio, dicloruro, y en este caso tengo cloruro de sodio. Si yo pongo le pongo el 2, ya tendría dicloruro de sodio y estaría modificando la estructura atómica. Lo único que tengo que hacer es modificar la cantidad resultante que voy a tener. En este caso, sé que tengo 2 cloros a la entrada, tengo que tener 2 cloros a la salida. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar toda mi ecuación por 2 y lo voy a poner de la siguiente manera. En este caso, ahora este 2 me está afectando tanto al sodio como al cloro. Si se dan cuenta, en este caso yo no modifiqué la estructura de mi producto resultante. Sigue siendo la misma, lo único que hice fue modificar la cantidad que voy a tener. En este caso, si yo tengo 2 de sodio, a la salida voy a tener 2 de sodio y finalmente voy a tener 2 de cloro. El cloro ya está balanceado, el sodio no. Tengo 1 a la entrada y 2 a la salida. Tengo que modificar mi entrada, por lo tanto vamos a agregar el doble de producto. Entonces voy a tener ahora 2 de sodio y tengo de la siguiente manera. Tengo 2 de sodio a la entrada, 2 a la salida, 2 de cloro a la entrada, 2 de cloro a la salida. Nosotros cuando vamos a modificar ecuaciones químicas, lo único que hacemos es agregar estos índices de aquí. Es lo único que nosotros vamos a hacer. Nosotros no podemos agregar subíndices porque, como les comenté, estaríamos modificando como tal la estructura del producto resultante y no se puede hacer eso en química. Ahora bien, pasando con el siguiente ejemplo. Vamos a anotar los elementos que tenemos durante todas las reacciones y posteriormente la cantidad que tenemos a la entrada y a la salida. En este caso tengo carbono, tengo hierro de esta parte de aquí, sin el subíndice. Recuerden que yo no puedo poner subíndices en mi balanceo, y finalmente mi oxígeno. Una cosa más. Nosotros cuando vamos a hacer balanceo de ecuaciones químicas, por lo general para redox y en este caso para el balanceo por tanteo, para que no se les complique tanto, por lo general el hidrógeno y el oxígeno siempre se ponen al último, debido a que son los elementos que por lo general están presentes en las reacciones químicas y son como los que más afectan al momento de hacer mi balanceo. En este caso, ¿cuántas moléculas? Tengo una de carbono a la entrada. Recuerden que este subíndice 2 solamente me afecta al oxígeno, no me afecta al carbono. Tengo uno de carbono a la entrada, de hierro tengo 2 a la entrada, y finalmente de oxígeno. En este caso tengo oxígeno subíndice 2 y oxígeno subíndice 3. Eso quiere decir que en total voy a tener 5 oxígenos. Y en esta parte de aquí yo tengo 2 de hierro, y para esta parte de aquí, si se dan cuenta, tengo un compuesto que en este caso es CO3, y tengo lo tengo entre paréntesis y aparte subíndice 3. Este 3 me va a afectar a la cantidad que yo tenga dentro. En este caso solamente tengo 1 de carbono. Ese 3 me va a decir que voy a tener el triple, por lo tanto voy a tener 3 de carbono. Tengo 3 de carbono a la salida. Ahora, en este compuesto, si se dan cuenta, yo tengo 3 de oxígeno. Y me está diciendo que voy a tener el triple de este compuesto. Por lo tanto, si tengo 3 aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 3. En este caso tengo 3 de oxígeno por otras 3, que se va a repetir 3 veces, voy a tener 9. Lo único que hacen es poner 3 por 3 y ya obtengo mi reacción total. Ahora, si se dan cuenta, en este caso tengo uno de carbono a la entrada, 3 a la salida, 2 de hierro a la entrada y 2 a la salida. Tengo 5 de oxígeno a la entrada y 9 de oxígeno a la salida.
En este caso vamos a empezar a modificar el carbono. Lo único que tengo que hacer en este caso sería agregar mi 3 y agregar y multiplicarlo por 3. Entonces ahora tengo 3 de carbono, ya está balanceada, 3 de carbono a la entrada con sus 3 respectivos a la salida. Posteriormente tengo 2 de hierro, 2 de hierro a la entrada, 2 de hierro a la salida, está balanceado. El oxígeno aún no lo he balanceado, en este caso tengo 3 por 2 que me están, por ese 2 como subíndice, voy a tener 6 de oxígeno. Más, en este caso tengo otros 3, en este caso van a ser 3 por 2 son 6, más otros 3 que tengo aquí, voy a tener 9 de oxígeno. Y ahora, como pueden notar, ya está balanceada. Tengo 3 de carbono a la entrada, 3 de carbono. Este carbono es 1, pero lo estoy multiplicando por 3 veces que voy a tener, ya tengo 3 de carbono. De oxígeno, tengo 2 de oxígeno aquí, que lo multiplico por 3 van a ser 6. Otros 3 que tengo aquí son 9. Aquí tengo 3 de oxígeno, que lo multiplico por 3 veces, voy a tener 9 de oxígeno. Y ya está balanceada mi reacción química. En el siguiente tengo la siguiente reacción, que es oxígeno cloroso, me parece. En este caso tengo el siguiente reactivo, le aplico calor y se va a dividir en dos moléculas. Mi molécula 2 de cloro y 2 de oxígeno. Entonces, empiezo a notar qué elementos influyen en mi reacción, que en este caso solamente tengo 2, que en este caso es el cloro y finalmente el oxígeno. Ahora bien, ¿cuántos de cloro tengo a la entrada? Tengo 2 a la entrada y finalmente tengo 2 a la salida. De oxígeno, tengo 1 a la entrada y tengo 2 a la salida. Quiere decir que tengo que ajustar mi cantidad de oxígenos a la entrada. Entonces vamos a agregar un 2 y ahora tengo 2 por 2 van a ser 4 de carbono, 4 de cloro, perdón. Y ahora falta el oxígeno, voy a tener 2 por 1, voy a tener 2 de oxígeno. Ya se ajustó mi oxígeno. Pero en este caso mi cloro todavía no se ajusta, tengo 4 a la entrada, 2 a la salida. Por lo tanto agrego un 2 aquí. Entonces ahora voy a modificar mi salida. Solamente este 2 me está afectando al cloro, por lo tanto es 2 por 2, voy a tener 4. Y de esta manera ya la balanceé. Tengo 4 a la entrada, 4 a la salida, 2 oxígenos a la entrada y 2 oxígenos a la salida. A continuación les voy a poner otros ejemplos más para que quede más claro el balanceo por tanteo. Con el balanceo de ecuaciones por tanteo voy a tener las siguientes ecuaciones. En este caso primero voy a tener, si me doy cuenta, empiezo a anotar los elementos que tengo. En este caso voy a tener, tengo azufre, tengo bario, nitrógeno, hidrógeno y finalmente oxígeno. Entonces vamos a anotar los elementos que yo tengo a la entrada y a la salida. En este caso de azufre solamente tengo uno a la entrada y con ese tengo uno a la salida. Entonces está balanceado. El siguiente es el bario. Tengo uno a la entrada y uno a la salida. Por lo tanto también está balanceado. De nitrógeno, en este caso tengo, para este compuesto solamente tengo uno, pero lo estoy multiplicando por ese 2. Por lo tanto voy a tener 2 de nitrógeno. Y paso con el siguiente. En este caso tengo HNO3. En este caso solamente tengo uno de nitrógeno. Y posteriormente ahora tengo 2 de hidrógeno. Y en esta parte solamente tengo uno de oxígeno. En esta parte tengo 4 de oxígenos en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí tengo 3. Pero lo estoy multiplicando por ese 2, porque estoy repitiendo el compuesto 2 veces. Por lo tanto voy a tener 6 oxígenos de esta parte, 3 por 2 son 6 de oxígeno, más otros 4 voy a tener 10. Y en este caso tengo 4 de oxígeno, más 3 de oxígeno, quiere decir que voy a tener 3 de oxígeno. Para esta parte de aquí, el azufre está balanceado, el bario está balanceado, el nitrógeno no está balanceado. Tengo que tener 2 a la salida, por lo tanto modifico mi compuesto. En este caso aquí tenía que tener 2, quiere decir que voy a agregar un índice 2. Entonces ahora ya lo tengo balanceado, tengo 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno. Pero este 2 también me afecta al nitrógeno y me afecta al oxígeno.
En esta parte ya tengo el 2 balanceado. Este 2 quiere decir que me va a afectar Entonces, en este caso, me está diciendo que tengo que modificar mi nitrógeno. Ahora bien, si se dan cuenta, tengo que modificar mi nitrógeno. Tengo 2 a la entrada y 1 a la salida. En este caso, tengo que tener 2 nitrógenos y modifico de nuevamente mi ecuación. Ahora ya tengo 2 de nitrógeno, pero si se dan cuenta me afecta también al hidrógeno y al oxígeno. Vuelvo a hacer el ajuste. En este caso voy a tener 2 de hidrógeno y finalmente este 2 también me afecta a este oxígeno. Por lo tanto aquí tengo 3 de oxígeno, por otros 2 van a ser 6, más estos 4 que tengo van a ser 10 y ya la tengo balanceada. 1 de azufre, 1 de bario, 2 de nitrógeno, 2 de hidrógeno y finalmente 2 de oxígeno. Pasando con la siguiente reacción química. Yo tengo hierro, cloro, nitrógeno, azufre, carbono y finalmente hidrógeno. En este caso ya es un poco más larga la ecuación. En este caso empezamos con los hidrógenos. Tengo 1 a la entrada y a la salida tengo 1. Por lo tanto está balanceado. Pasamos al siguiente compuesto. Tengo cloro. Aquí tengo 3 de cloro. Es el único elemento donde tengo. Entonces son 3 de cloro. Paso al siguiente y lo encuentro en esta parte de aquí. Solamente tengo 1. No está balanceado. Necesito balancearlo. Pasamos al siguiente. Tengo 2 de nitrógeno aquí. Y en esta parte de aquí tengo 3 de nitrógeno. Este nitrógeno por el subíndice 3. 3 más un nitrógeno que yo tengo aquí. Son 4 nitrógenos. Pasamos ahora con el azufre. En el azufre solamente tengo 1 a la entrada. Y a la salida tengo 3. Pasamos con el carbono. Para el carbono yo tengo 1 a la entrada. Y a la salida aquí tengo 3. Solamente tengo este, que en este caso es C, subíndice 3. Tengo 3 a la salida. Y finalmente el hidrógeno. Aquí tengo 4. Y a la entrada tengo otros 4. Por lo tanto sí está balanceada en este caso hasta el momento. Vamos a empezar a modificar en este caso el cloro. Para el cloro se supone que tengo que tener 3. Por lo tanto modifico mi ecuación. Quiere decir que aquí voy a tener 3 de cloro. Y finalmente aquí ya tendría 3 de cloro. Pero ese 3 me afecta tanto al hidrógeno. Por lo tanto 3 por 4 van a ser 12. Quiere decir que voy a tener 12 de hidrógeno. Posteriormente también me afecta el cloro. En este caso es subíndice 1, por lo tanto es 3 por 1, 3. Solamente tengo 3 de cloro. Y ya me modificó el cloro. Ahora también me afecta el nitrógeno. En este caso tengo 3 de nitrógeno, por otros 3 van a ser 6 de nitrógeno. Ahora bien, si se dan cuenta, el hierro ya está balanceado y el cloro también. Ahora falta modificar el nitrógeno. En este caso tengo 2 aquí junto con 6 a la salida. Eso quiere decir que en este caso necesito otros 6, por lo tanto balanceo con un 3. Voy a tener 3 por 2, van a ser 6 y ya tengo balanceado mi nitrógeno. Este 3 también me afecta al hidrógeno, que en este caso voy a tener 3 por 4, van a ser 12 hidrógenos. Ya modifiqué mis hidrógenos, faltan mis azufres. En este caso solamente tengo un azufre en toda mi reacción, van a ser 3 por 1, 3. Y ya modifiqué también mi azufre. Tengo 3 de azufre y finalmente mi carbono. Tengo 3 de carbono, 3 por mi carbono, voy a decir que voy a tener 3 de carbono. Y ya modifiqué toda mi ecuación química. Tengo 1 de hierro a la entrada, 1 a la salida, de cloro tengo 3 y 3, de nitrógeno tengo 6 y 6, de azufre tengo 3 y 3, de carbono tengo 3 y 3 y de hidrógeno tengo 12 y 12. Como vieron, en este caso sí puede ser un tanto laborioso en cuanto a estar deduciendo qué subíndices van. Lo único que tienen que hacer es verificar que empezando por la entrada, que tienen a la entrada, lo modifican a la salida
y ya posteriormente, en este caso, como puse un 2, modifico todos mis compuestos para actualizar todas mis salidas, y de ahí vuelvo a regresar a la entrada. Primero, en este caso, como que lo primero que haces es modificar. Primero ves que tienes a la entrada, modificas a la salida. Ya que tienes modificada tu salida, regresas para ver qué tienes, qué necesitas modificar a la entrada, y así sucesivamente hasta obtener los subíndices adecuados. Y con estos ejercicios terminamos lo que es balanceo por tanteo. Posteriormente les voy a explicar lo que es balanceo por el método Redox. En esta ocasión les voy a explicar lo que va a ser el método Redox. El método Redox es conocido porque yo voy a tener elementos que se oxidan y que me van a generar ciertas reacciones. El elemento que más importancia va a tener en este caso va a ser el oxígeno. Ahora bien, durante el método Redox yo puedo identificar dos elementos. El primero va a ser un elemento que se oxida y finalmente un método que se reduce. El método que se oxida por lo general es aquel que cede de sus electrones, y el que se reduce es aquel que obtiene electrones. Ahora bien, en este caso, para poder identificarlos en una reacción química como tal, yo al poner los índices de oxidación de cada elemento, si yo tengo un índice de oxidación, en este caso del oxígeno, tengo por ejemplo, para el manganeso tengo un número de oxidación en este caso de más 3, y como mi producto tengo un número de oxidación de más 5, si se dan cuenta que yo tengo más 3 y en este caso tengo más 5. Su número de oxidación aumentó, por lo tanto yo puedo decir que es el elemento que se oxida. ¿Qué pasa por el caso contrario para los elementos que se reducen? Si en el caso de mi manganeso lo tengo con un nivel de 5 y al hacer la reacción mi manganeso pasa con un número de oxidación más 3, quiere decir que se redujo el número de oxidación, por lo tanto se quiere decir que es un elemento que se reduce. Entonces, pasando al balanceo, yo necesito primero poner los números de oxidación. Ustedes pueden deducir fácilmente los números de oxidación del elemento solamente conociendo dos números de oxidaciones de dos elementos básicos, que en este caso es el oxígeno y el hidrógeno, que son los elementos que siempre van a reaccionar por el método Redox. En este caso el número de oxidación del oxígeno es menos 2, y el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Ahora bien, conociendo esos números de oxidación, lo que vamos a hacer es colocar los números de oxidación de todos los elementos. En este caso el número de oxidación es menos 2, y en este caso igual menos 2. Ahora bien, en este caso aquí también yo puedo deducir los números de oxidación de estos elementos. Cuando yo tengo un elemento solo en una reacción, su número de oxidación siempre va a ser 0. En este caso está solo el cloro, por lo tanto va a ser 0. Y en este caso el manganeso también está solo, por lo tanto su número de oxidación es 0. Ahora tengo que ajustar el del manganeso y en esta parte el del cloro. Ahora bien, en este caso para ajustar el del cloro, necesito que los números de oxidación sumados me den como resultado 0. En este caso tengo un menos 2, quiere decir que mi cloro tengo que pasarlo con más 2. Y ya tengo más 2 menos 2, me da como resultado 0. En esta parte de aquí, mi número de oxidación del oxígeno es menos 2, pero tengo 4 oxígenos, quiere decir que mi número de oxidación real va a ser menos 8. Entonces tengo que ajustar ahora mi manganeso. En este caso mi manganeso tengo que tener un número de oxidación más 8. Y ya lo ajusté, tengo más 8 y menos 8, me da como resultado 0. Ahora lo que necesitamos hacer es poner aquí los elementos que en este caso van a cambiar sus reacciones, que en este caso no vamos a tomar el hidrógeno ni el oxígeno. Entonces comenzamos con el manganeso, pongo mi manganeso, que en este caso tuvo un número de oxidación de más 8 y pasó con un número de oxidación de 0. Manganeso con 0. Finalmente pongo el siguiente, que es el cloro, y su número de oxidación. En este caso pasó con 0 y el cloro pasó con más 2. Entonces sería cloro más 2. Ahora bien, ahora para saber
Aquí vamos a hacer, lo que necesitamos hacer ahora es saber los índices. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es cuál es la diferencia de 8 a 0. En este caso, la diferencia de 8 a 0 es simplemente 8. Y en este caso, del cloro de 0 a 2, voy a tener que va a ser 2. Ahora bien, como les comentaba, en este caso mi manganeso perdió oxígeno, por lo tanto quiere decir que este va a ser mi elemento que se reduce. Y en esta parte mi cloro ganó oxígenos, por lo tanto este va a ser el elemento que se oxida. Ya que tengo estos, vamos a reescribir mi ecuación. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a escribir los reactivos, que en este caso es el manganeso, que va a reaccionar con manganeso. Y el cloro, ¿qué pasó siendo cloro? Ahora, lo que yo voy a hacer en este caso, si se dan cuenta, yo puse un 8 aquí, que fue la diferencia que hay de este número de oxidación a este. Entonces, como este 8 corresponde al manganeso, lo que voy a hacer es pasarlo al cloro. En este caso voy a tener 8 cloros a la entrada y me van a producir 8 cloros a la salida. Y vamos a hacer lo mismo ahora con este de aquí. La diferencia es de 2, por lo tanto voy a poner el índice 2, por lo tanto ahora como le corresponde al cloro, lo voy a pasar al manganeso, voy a tener 2 y finalmente 2. Y empiezo a ajustar estos índices que yo obtuve en la ecuación original. Tengo 2 aquí, 2 en la parte de aquí y finalmente 8 en la parte de aquí y 8 acá. Ahora vamos a ver si la ecuación está bien. Vamos a anotar los elementos que en este caso es manganeso, cloro y oxígeno al final. Recuerden que el oxígeno y el hidrógeno son los últimos elementos que se ajustan siempre al último. Por lo tanto, si yo tuviera un hidrógeno, primero iría hidrógeno y posteriormente oxígeno. Pero en este caso no tenemos hidrógeno, por lo tanto se queda en oxígeno. Entonces, en este caso tengo 2 de manganeso, 2 de manganeso a la entrada y 2 de manganeso a la salida. Pasamos con el cloro. Tengo 8 a la entrada y en este caso tengo 8 a la salida. Y ya lo único que queda es el oxígeno. En este caso tengo 8 de oxígeno, que es 4 de oxígeno que tengo por 2, van a ser 8. Y en este caso tengo 8, que solamente multiplica 1 de oxígeno. Por lo tanto voy a tener 8 a la salida. Y si se dan cuenta, de esta manera yo ya balanceé la ecuación. Ahora, continuando con este mismo tema, les voy a poner otros ejemplos más de cómo obtener los índices y aparte saber cuál va a ser el elemento que se reduce, que en este caso fue el manganeso, y el elemento que se oxida, que en este caso fue el cloro. El segundo ejemplo para métodos de reducción traigo el siguiente ejercicio. En este caso tengo cobre más HNO3, que me van a producir cobre entre paréntesis NO3, subíndice 2, más NO2 más H2O. Lo primero que les comentaba, ustedes tienen que saberse dos números de oxidación básico, que en este caso es el del oxígeno, con menos 2, y finalmente el hidrógeno con más 1. Entonces vamos a empezar a anotar los números de oxidación. En este caso del oxígeno tiene menos 2, para el caso de este oxígeno menos 2, otro menos 2, y finalmente en este que vaya a tener menos 2. Ahora vamos con los del hidrógeno. En este caso tengo más 1, y en este caso también tengo más 1. Ahora vamos a empezar a determinar los que nos faltan. En este caso, y en este para aquí, recuerden que cuando yo tengo un elemento solo, se le agrega quiere decir que su número de oxidación es 0, por lo tanto ya está equilibrado. Ahora vamos a equilibrar las que nos faltan. En este vamos a empezar por los números de oxidación que tenemos. En este tenemos un número de oxidación como 0, por lo tanto está bien. Para este tenemos que es más 1, solamente tenemos 1 de hidrógeno, por lo tanto queda más 1. Para el siguiente tenemos 3 de oxígeno, y tenemos que su número de oxidación es menos 2, por lo tanto menos 2 por 3 va a ser menos 6. En el caso del nitrógeno, recuerden que nos tiene que dar como resultado 0. Más 1 para que nos pase a más 1 menos 6, me da como resultado menos 5. Por lo tanto, quiere decir que yo, para que lo obtenga como 0, me tiene que dar como resultado más 5. Por lo tanto, más 1 más 5
me da más 6, menos 6 me da 0 y ya la tengo balanceada. Ahora vamos con la siguiente. En este caso tengo menos 2 del oxígeno y tengo 3 moléculas, por lo tanto va a ser lo mismo. Menos 2 por 3 me va a dar el resultado menos 6. Pero recuerden que este menos 2 también me afecta, por lo tanto voy a hacer menos 2 por menos 2 por 3 por 2. En este caso voy a tener menos 2 por 3, va a ser menos 6 por 2, va a ser menos 12. En este caso tengo un nitrógeno. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un nitrógeno en la parte del medio y aquí tengo también un nitrógeno en la parte del medio. Aquí tengo un nitrógeno en la parte principal. Nosotros cuando tenemos, en este caso, mi nitrógeno está en medio y yo encuentro un componente en el cual mi nitrógeno también está en medio, le voy a asignar el mismo número que le asigné aquí, que en este caso fue más 5. Le asigné el más 5, por lo tanto aquí también va a tener un valor de más 5. Ahora bien, en este caso del nitrógeno tengo más 5, por este 2 que tengo aquí, se va a hacer más 10. Ya lo tengo así, más 10 menos 12, voy a tener menos 2, me faltan otros 2 para que quede como 0. Entonces para el cobre, lo voy a poner con un subíndice más 2. Tengo más 2, más 10, son más 12, menos 12, ya está balanceada, me da 0. Para el siguiente, tengo menos 2, tengo 2 nitrógenos, diga 2 de oxígeno, por lo tanto va a ser menos 4. Para el nitrógeno no tengo nada, pero recuerden que me debe dar 0. En este caso, para que me dé el resultado como 0, es más 4. Paso al siguiente, el del oxígeno voy a tener más 2 y finalmente menos 2. Por lo tanto ya está balanceada y ya obtuve los números de oxidaciones de cada elemento. Como les comentaba, es bastante no es necesario aprenderse tanto los números de oxidaciones. Con que ustedes aprendan estos dos números de oxidación, ya pueden obtener el resto. E igual en esta manera, aquí yo tenía mi hidrógeno, ya tenía mis oxígenos. Por lo tanto, se me hizo muy fácil deducir el número de oxidación del nitrógeno. Ahora bien, como les comentaba, aquí tengo mi nitrógeno en medio y aquí también lo tengo en medio. Por lo tanto, si están en la misma posición, el número de oxidación va a ser el mismo. Aquí fue más 5, por lo tanto aquí también es más 5. En este caso yo no le puedo poner aquí un más 5 porque mi nitrógeno está al comienzo de mi compuesto. Es necesario que yo encuentre otro compuesto en el cual mi nitrógeno esté igual al principio y yo pueda asignar el mismo número. Entonces ya tengo los números de oxidaciones adecuados. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner qué elementos se oxidan y se reducen. En este caso no nos interesa tanto el oxígeno ni el nitrógeno, nos interesa más lo que es el cobre y el nitrógeno. Entonces vamos a tener que va a ser el cobre. Tenemos que es el cobre, en este caso su número de oxidación empezó como 0 y pasó con un número de oxidación de más 2. Cobre más 2. Posteriormente tengo el siguiente que es el nitrógeno. El nitrógeno pasó con un número de oxidación más 5 y en este caso tengo el más 5, por lo tanto es lo mismo, pero el que me interesa es el que va a tener el cambio. En este caso pasó con nitrógeno más 4. Ahora bien, de la diferencia de 0 a en este caso que es 2, hay una diferencia de 2. Y para el nitrógeno de 5 a 4, la diferencia es 1. Por lo tanto, en este caso recuerden, como en este caso el cobre obtuvo 2 números de oxidación, quiere decir que este es el elemento que se oxida. Y este de aquí, el nitrógeno tenía más 5 y pasó con más 4. Quiere decir que perdió un número de oxidación, por lo tanto se reduce. Ya identifiqué cuál se oxida y cuál se reduce. Ahora es necesario poner los índices. En este caso, recuerden que yo voy a poner los mismos elementos que tengo, que es cobre, que me va a dar como producto cobre, el nitrógeno, que me va a dar como resultado nitrógeno. Ahora bien, este 2 pertenece al cobre, yo lo voy a pasar al lado del nitrógeno. Entonces voy a tener 2 del nitrógeno y finalmente 2 del nitrógeno. En este caso es 1 del nitrógeno que tengo en esta parte de aquí y va a pasar al cobre, que en este caso es 1 y 1. No es necesario que yo lo anote debido a que prácticamente cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo resultado. Ahora necesito poner estos coeficientes en la parte de arriba.
En este caso el cobre se queda igual y el cobre se queda igual. En este caso tengo mi nitrógeno, le voy a poner un índice 2. Ahora bien, en este caso de aquí tengo, si se dan cuenta, yo tengo un nitrógeno aquí y un nitrógeno acá. Solamente vamos a ponerle este 2 al nitrógeno que reaccionó, que en este caso fue el más 4. En este ubicamos el más 4, por lo tanto le ponemos el índice 2. Ya puse los subíndices, ahora falta checar si está completamente balanceada. Vamos a poner que en este caso los elementos que reaccionaron fueron el cobre, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Yo les comentaba que por lo general, para que se les haga más sencillo, siempre dejen el hidrógeno y el oxígeno al último, debido a que son los que me van a afectar más los cambios. Entonces, ahora empezamos a notar que cuántos elementos tenemos de cada uno. En este caso del cobre solamente tengo uno, por lo tanto es 1 y 1. Para el nitrógeno tengo 2 de nitrógeno, entonces son 2. Y en este caso me reaccionan, tengo que que es 2, aquí tengo 1, pero tengo un subíndice 2, por lo tanto tengo dos nitrógenos en la parte de aquí. Tengo 2 aquí y aquí tengo otros 2. Recuerden que este subíndice 2 solamente es del oxígeno, por lo tanto aquí tengo otros 2. Eso quiere decir que aquí tengo 4 nitrógenos. Como ven, ya desde un principio está desbalanceado, entonces vamos a cambiarlo. En este caso en la salida tengo 4, es necesario que en la entrada yo tenga 4, por lo tanto modificamos la entrada y se cambia a índice 4. Entonces cambia a índice 4. Ya tenemos, volvemos a hacer lo mismo, cobre no se afecta para nada, tampoco aquí. El nitrógeno, ya tengo 4 de nitrógeno y de aquí manera ya tengo 2, 1 por 2 son 2, más 2 que tengo aquí son 4. Ahora vamos con el caso del hidrógeno. Del hidrógeno aquí tengo 4. Y ahora vamos con la salida. En este caso solamente me afecta a este hidrógeno que tengo aquí. Por lo tanto, en este caso tengo 2. También vamos a manejar, vamos a cambiar el subíndice. En este caso ya tengo 2, es necesario que yo lo multiplique por otro 2 para que como resultado me dé 4. Entonces agrego el 2 que me falta y en esta parte de aquí ya cambia a 4. En este caso, como no va, nada más modifique mi entrada, y si se dan cuenta, este 2 solamente me afecta al oxígeno. Entonces ya no puedo regresar más atrás porque no me modificó el cobre ni el nitrógeno. Ahora vamos con los oxígenos. En este caso tengo 4 por 3, me van a dar 12 oxígenos. Y finalmente vamos a hacer la suma de los oxígenos. En este caso tengo 3 por 2, son 6 oxígenos. Aquí tengo 2 por 2, son 4 oxígenos. Y finalmente este 2 que me va a multiplicar el oxígeno, tengo 2 oxígenos más. Por lo tanto 6 más 4 más 2 me da como resultado 12. Y de esta manera ya balanceé mi ecuación. Los subíndices son 0, 4, es 1, 4, 1, 2 y 2. Como ven, y como les comentaba al principio, es bastante sencillo empezar a balancear solamente conociendo dos números de oxidación y observando en qué posición se encuentran los elementos al momento de formar los compuestos. A continuación les pondré otros dos ejemplos para que no queden dudas acerca de ese tema. Traigo el tercer ejercicio. En este caso tengo cloruro de sodio, NaCl más H2SO4 producen Na2SO4, cloro, H2S más H2O. Entonces empezamos a anotar los subíndices que ya conocemos. En este caso solamente conocemos del hidrógeno, que es más 1, del oxígeno, que es menos 2, en este caso también es menos 2, aquí tenemos más 1, y en este caso tenemos más 1 y menos 2. Ya tenemos los subíndices. En este caso mi cloro está solo, por lo tanto es con número de oxidación 0. Ahora vamos a empezar a sumar los subíndices. En este caso todavía no lo puedo saber cuál es, porque no... en este caso mi cloro es como está solo, pero aquí lo tengo en segunda posición, no le puedo poner todavía el número de oxidación. Ahora bien, en este caso lo puedo deducir fácilmente. Tengo más 2 de mi hidrógeno,
tengo en este caso de mi oxígeno, que es menos 2 por 4, va a ser menos 8. De igual manera, aquí me faltan otro, tengo que balancearlo con igual a 0, por lo tanto aquí tengo más 2 menos 8, me tiene que dar como resultado 0, por lo tanto le sumo otro 6, más 6, y en este caso su número de oxidación es más 6, tengo que es más 2, más 6, más 8, menos 8, me da como resultado 0, ya obtuve el primero. Ahora vamos con este de aquí, en este de aquí ya tenemos que su número de oxidación fue más 6, por lo tanto este sodio también tiene como un número de oxidación más 6. Ahora vamos a, como les comentaba, está en la posición en medio, aquí también está en medio, por lo tanto el número de oxidación es el mismo. Ahora en este caso tengo más 8, digo menos 8, perdón, porque tengo menos 2 del oxígeno por 4, menos 8. Posteriormente más 6, me da como resultado más 6, menos 8, me da como resultado menos 2. Quiere decir que tengo que sumarle otro 2. Ahora bien, aquí si se dan cuenta tengo Na2, Na por 2. Y como me faltan 2, eso quiere decir que tengo que ser 2 entre 2, por lo tanto va a ser el número de oxidación más 1. Ahora bien, tengo más 1 por 2, va a ser más 2, y ya tengo más 2 más 6, son 8. Menos 8 ya está balanceado, me da como resultado 0. Ahora, aquí mi sodio lo tengo al principio, por lo tanto vamos a modificar el primer sodio que tengo. Aquí este sodio también está al principio. No importa si aquí tengo un subíndice 2, solamente me importa el número, la posición y el número de oxidación que le estoy asignando. Por lo tanto, este número de oxidación del sodio va a pasar como más 1. Ahora ya puedo balancear esta de aquí. Tengo más 1. Y en este caso tengo cloro solo. Quiere decir que tengo que restarle 1 para que quede como 0. Por lo tanto es menos 1. Más 1 menos 1 ya está balanceado, que es 0. En este caso ya está como 0. Aquí tengo más 2, porque tengo 1 del oxígeno, pero son doble, por lo tanto es más 2. En este caso tengo que dar como resultado 0, por lo tanto le tengo que restar 2. Este es menos 2, y mi azufre como es solo, se queda con su respectivo menos 2. Ya está más 2 menos 2, da 0, ya está balanceado. Falta el siguiente. Tengo que es más 2, y finalmente un oxígeno, tengo que es menos 2. Ya balanceé todos los números de oxidaciones de mis elementos. Ahora vamos a ver qué elementos se oxidan y qué elementos se reducen. Como les comentaba, yo no voy a tomar como en cuenta el hidrógeno ni el oxígeno. Entonces vamos con esto. En este caso tenemos 3 elementos, que es el sodio. Tenemos que es el sodio, que en este caso tenía más 1 y pasó como sodio más 1. Es el único que tengo. Ahora vamos con el cloro. Con el cloro lo tengo como menos 1 y tiene que, en este caso pasó como cloro más 0. Es el único que tengo. Por lo tanto pasa como cloro y 0. Vamos con el tercer elemento, que en este caso es el azufre. Tenemos que el azufre pasó como más 6. Y en este caso tenemos el mismo azufre con más 6, y aquí tenemos otro azufre con menos 2. En este caso, este azufre no me interesa el que cambió. Por lo tanto, me va a producir un azufre con menos 2. Ya anoté mis 3 elementos que influyeron. Ahora vamos a ver qué elementos se reducen y se oxidan. En este caso, mi sodio, si se dan cuenta, no cambió, quedó igual. Ahora vamos con el cloro. El cloro pasó como menos 1, pasó a 0. Por lo tanto, hubo un cambio de 1. En este caso, si se dan cuenta, menos 1 para 0, le tengo que sumar 1. Por lo tanto, como ganó oxígeno, quiere decir que este es el que se oxida. Ahora vamos con el que se reduce. En este caso tengo que es el azufre pasó con más 6 y produjo azufre con menos 2. Por lo tanto, en este caso se redujo. Entonces se redujo. Se reduce. Tengo más 6, pasó como menos 2. Ahora bien, aquí necesito que tengan mucho cuidado. ¿Cuánta es la diferencia de más 6 para menos 2? Algunos me pueden decir, en este caso, por el valor de los números, me pudieran haber dicho que era 4. Pero tengo que es más 6 y menos 2. Si yo ubico en una recta numérica, voy a tener el menos 2, posteriormente voy a tener el 0 y finalmente el 6. Por lo tanto, en este caso tengo 6 números aquí, más otros 2 números que tengo aquí, van a ser 8 la diferencia que voy a tener.
Entonces ya sé qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Ahora vamos a poner los índices. En este caso solamente voy a poner los que en los que hubo cambio, en este caso el sodio no. Por lo tanto, le voy a poner cloro, que me produce cloro, y finalmente el azufre, que me tiene que producir azufre. En este caso, para el cloro hubo una diferencia de 1, por lo tanto este 1, como era de cloro, ahora pasa al azufre. Entonces es 1 del azufre y 1 del azufre. En el caso de, ahora vamos con el otro. En este caso hubo un cambio de 8 para el azufre. Ahora lo paso para el cloro. Va a ser 8 para el cloro y 8 para el cloro. Ya lo tengo de esta manera. Ahora vamos a poner estos índices en la fórmula que tenemos. Tenemos 1 del azufre. Este 1 no me interesa porque como es 1 me va a dar el resultado del mismo. Pasamos que en este caso es el cloro. Para el cloro tengo que es cloro menos 1, que es este de aquí el que me reaccionó, le pongo un índice 8. Índice 8. Y para el siguiente cloro, en este caso igual solamente tengo 1, que fue el de cloro 0, por lo tanto le pongo el índice 8. Y posteriormente uno en el azufre. En el azufre, como ya lo tengo, no es necesario que lo ponga. Como es 1, no es necesario que lo ponga. Entonces ahora vamos a empezar a balancear. Voy a tener la siguiente, que en este caso va a ser sodio. Voy a tener lo que va a ser cloro, posteriormente azufre y finalmente hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, vamos a empezar en este caso con el sodio. Tengo que para el sodio son 8 a la entrada y en este caso solamente tengo 2 a la salida. Quiere decir que en este caso, como solamente tengo 2, tengo que ponerle un 4 y un índice 4, por lo tanto sería 4 por 2. Serían 8 y ya tengo mis 8. Vamos con el siguiente. En el cloro tengo 8 a la entrada. Y en este caso tengo 8 por 2 son 16. Tengo 16 a la salida. Entonces en este caso tengo que modificar el cloro. Pero en este caso si modifico el cloro tendré que volver a modificar el sodio. Entonces vamos a modificar el cloro que yo tengo como resultado. En este caso si yo tengo el cloro aquí, es nada más le tengo que poner índice 4 para ya tener la balanceada. En este caso tendría 8 a la entrada y finalmente 8 a la salida. Ya tengo 8 y 8, serían 8 a la entrada y finalmente 8 a la salida. Ahora vamos con el azufre. En el caso del azufre, ahora vamos con el azufre. En el caso del azufre, yo tengo que simplemente tengo uno aquí. Y aquí tengo lo que son 4 y con esto tengo que son 5. Entonces vamos a modificar este azufre de aquí. Tengo que multiplicar un índice por 5 y ya lo tendré completo. Tengo 5 azufres aquí y finalmente aquí tengo 4 por 1. Son 4 más 1 que llevo, son 5 de azufre. Ya los tengo, ahora vamos con los hidrógenos. Aquí tengo 10. Y en esta parte tengo lo que son 2 aquí y 2 acá. Por lo tanto tengo 4 hidrógenos. Todavía no lo vamos a modificar hasta el último. Entonces ahora vamos con los oxígenos. Aquí tengo 5 por 4 son 20. Ahora vamos con el oxígeno. En este caso tengo 4 por 4 son 16 aquí. Y finalmente tengo otros. Aquí tengo 1. Quiere decir que tengo 17. En este caso me conviene modificar lo que va a ser el último elemento, que en este caso es el agua, para no volver a modificar lo que es el sodio y el azufre. Entonces, si aquí tengo 16, quiere decir que me faltan 4. Por lo tanto, le voy a poner un índice 4. Entonces sería 16 y 4 que llevo acá, ya serían los 20 oxígenos que necesito. Entonces ya está balanceada. Ahora me faltan lo que van a ser mis hidrógenos. En este caso tengo los hidrógenos. Aquí tengo 5 por 2, 10. Se queda igual. Y en este caso tengo 2 hidrógenos aquí. Y aquí tengo 4 por 2, van a ser 8 hidrógenos. Y ya tengo 10 hidrógenos. Y como tal ya está balanceada totalmente mi ecuación. Como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo. Como les comentaba, calcular los números de oxidación, hacer este proceso y hacerlo del proceso de esta operación de aquí. Esto de aquí, al final de cuentas, es igual que la operación, el método de tanteo. Como ven, el método redox, como tal, solamente nos
nos ayuda a orientarnos a poner los índices. En ese caso solamente se ponen los índices y ya al finalmente se hacen los ajustes por métodos de tanteo. Entonces, como ven, es fundamental saber cómo se utilizan los dos métodos para que nos lleguen a la solución correcta. Finalmente les voy a poner otro ejercicio para que quede un poco más claro el método redox. Continuando con el último ejemplo, tenemos en este caso la siguiente ecuación química, que es hierro, paréntesis, OH, paréntesis, subíndice 3, más H2SO4, que nos produce hierro, paréntesis, HSO4, paréntesis 3, más H2O. Y volvemos a hacer lo que se ha hecho anteriormente. Ponemos los números de oxidación que ya se conocen, que en este caso es menos 2, más 1, desde aquí tengo que es menos 2, más 1, desde tengo que es más 1, menos 2, y al final de este tengo que es más 1 y menos 2. Y ahora empiezo a escribir los números de oxidación reales, que en este caso va a ser, que voy a tener aquí que va a ser menos, tengo que este es del oxígeno que es menos 2, pero tengo este que es 3, va a ser menos 6. Posteriormente tengo que este es más 1 por 3, voy a tener que va a ser más 3. Y en este caso podemos empezar a resolver. Tengo que es menos 6 más 3 es menos 3, quiere decir que me falta otro más 3 para poder balancear mi ecuación. Por lo tanto sería más 3 y su número de oxidación de este sería más 3. Y ya tendría lo que sería más 3 menos 6 sería menos 3 y el otro más 3 sería 0. Entonces en este caso yo puse el del hierro que es más 3 y también lo puedo poner en esta parte de aquí que es más 3. Recuerden que en este caso, como está al inicio y aquí también, los números de oxidaciones se siguen conservando. Ahora vamos con el siguiente. Tengo que en este caso es más 1 por 2, voy a tener más 2, y en este tengo que es menos 2 más por 4, va a ser menos 8. Y bueno, en este caso volvemos a hacer lo mismo. En este caso me falta un más 6 para poder balancear mi ecuación. Sería más 2 más 6 más 8. Menos 8 serían 0. Y entonces el número de oxidación aquí sería más 6. Y igual de esta manera, que sería más 6. Y en este caso tendría sería más 3. Para este tendría que ser, tengo que va a ser más 3. Después posteriormente voy a tener que es más 3 por 6. Van a ser más 18. Y finalmente voy a tener que es menos 2 menos 8. 3 por menos 2 son menos 8. Más 3 por menos 2 es menos 8. Por 3 es menos 24. Y finalmente voy a tener que en este caso voy a tener es más 2. Y finalmente en este caso voy a tener menos 2. Y pero en este caso tengo que es más 3 más 3, más 6 más 18 son más 24. Menos 24 es 0. Y el siguiente tengo que es más 2 menos 2 es igual a 0. En este caso, como pueden ver, mi ecuación ya está completamente ya está balanceada. Vamos a ver si esto es correctamente cierto. Entonces tenemos que es hierro. Posteriormente tenemos que es azufre, hidrógeno y oxígeno. En este caso tengo 1 y 1, es 1 a la entrada y 1 a la salida. Posteriormente tengo que son del azufre, tengo solamente 1 y a la entrada tengo 3, si se dan cuenta. Entonces por lo tanto tengo que balancear este azufre. En este caso sería por 3. Y si se dan cuenta solo me afecta este azufre, entonces aquí sería 3 y pasamos con ahora con el hidrógeno. Aquí tengo 3. De aquí tengo que son 3 y de aquí tengo que son 6. Entonces 3 más 6 tengo que son 9. Y ahora vamos con este de aquí. Tengo 3, en este caso solamente es un hidrógeno por 3. De esto voy a tener 3 y en este caso tengo 2. Quiere decir que en este caso tengo hasta el momento tengo 5.
por lo tanto necesito balancear mi hidrógeno. Entonces en este caso, como necesito 6 hidrógenos, el factor multiplicativo en este caso sería 3. Entonces vuelvo a cambiar, en este caso ya sería 3 por 2 son 6. Y ya está balanceado, 3 y 6 son 9. Entonces aquí tendría 9. Y finalmente tengo lo que va a ser el oxígeno. En este caso, para el oxígeno, de igual manera, aquí tengo 3. Tengo 3 oxígenos. Y de esto de aquí, tengo 12 oxígenos. Entonces 3 y 12 son 15. Voy a tener que son 15 oxígenos. Y ahora vamos con este lado. Digo que es 3 por 4 son 12. Y finalmente 3 por 1 son 3 y ya tengo mis 15 oxígenos. Entonces ya está completamente balanceada. En este caso es 1, 3, 9 y 15. Como pueden ver, en esta ecuación no, como tal los números de oxidación se siguieron conservando. No hubo ningún cambio. Quiere decir que en esta ecuación no tengo agentes oxidantes y agentes que me reducen y agentes que se oxidan. Por lo tanto mi ecuación se queda solamente desde aquí. Ya en este caso, como vieron, el ajuste solamente se hizo por tanteo y fueron conforme lo fui haciendo. En este caso fue primero hierro y posteriormente el azufre. Y como les he comentado, el hidrógeno y el oxígeno siempre se quedan al último. Y con esta parte terminamos lo que va a ser el tema de equilibrio en ecuaciones químicas.